momento. Vale, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María Ángeles García, del área corporativa de CEAFA. En nombre de la Confederación Española de Alzheimer, quiero dar la bienvenida a todas las personas que se han inscrito en este webinar de hoy, titulado Factores de riesgo de la demencia. ¿Puede hacerse prevención? Por supuesto, lo primero, agradecer la participación al doctor Enrique Arrieta, al que luego presentaré, y informarles a todos que hoy iniciamos una serie de encuentros con expertos en los que contaremos con ponentes, miembros de la red de agentes activos en la detección precoz del Alzheimer. Como sabrán, la red de agentes activos en la detección precoz del Alzheimer fue creada e impulsada por CEAFA en el año 2021 con el objetivo de crear alianzas y sinergias entre agentes claves que unen sus esfuerzos para un objetivo común: difundir al máximo una herramienta de prediagnóstica www.problemasmemoria.com. Esta herramienta prediagnóstica pone a disposición de familiares y cuidadores un test de memoria episódica con una serie de preguntas y cuestionarios, unos cuestionarios IQ-CODE y el cuestionario AD8, que al resolverlos podrá ayudarles a decidir si esos síntomas relacionados con la falta de memoria que tienen, que han visto en su familiar o conocido, tienen la importancia suficiente para que su familiar sea evaluado por un médico. En ningún caso esta herramienta nos da un diagnóstico, ¿de acuerdo? Desde aquí animo a todos a su uso, problemasmemoria.com. Además, buscamos fomentar la educación de la ciudadanía y la implicación de los profesionales de la salud en la detección de las demencias, poniendo de manifiesto el valor y la importancia del diagnóstico precoz y certero, como punto de partida ineludible y factor clave para iniciar cualquier proceso en un abordaje integral del Alzheimer y de cualquier otra forma de demencia, buscando una intervención temprana y eficaz como manera de ampliar los periodos de calidad de vida de las personas afectadas y como medio para luchar contra el diagnóstico tardío o el infradiagnóstico. Actualmente forman parte de la red la Confederación Española de Alzheimer, la SEG, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMG, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la SEN, la Sociedad Española de Neurología, la SEP, Sociedad Española de Psiquiatría, y la SEPG, Sociedad Española de Psicogeriatría. Como he dicho anteriormente, hoy iniciamos una serie de encuentros con expertos, que aunque muchos de ustedes sabrán, el primer encuentro, titulado El diagnóstico precoz de Alzheimer, perspectiva del paciente y del familiar cuidador, lamentablemente tuvo que suspenderse el pasado día 26 de abril por causas de fuerza mayor. Pero hoy mismo ya puedo comunicarles que la nueva fecha será el martes 12 de mayo a las 11 horas. Nuevamente lo volveremos a difundir y se abrirá el plazo de inscripción. De la misma forma, también vamos a celebrar durante todo el año encuentros con la participación de diferentes ponentes que iremos anunciando. Tendremos otro nuevamente en el mes de mayo, sobre el infradiagnóstico de las demencias, en el que participará la Sociedad Española de Neurología, y también en el mes de junio tendremos la participación de la Sociedad Española de Psiquiatría. Pero bueno, de todos ellos iremos anunciando y difundiendo a través de nuestras redes sociales y por MailChimp. Ya sin más, creo que tengo el placer de presentar al doctor Enrique Arrieta, un gran colaborador de CEAFA, en el que hemos tenido el placer de contar en numerosas ocasiones con él. El doctor Enrique Arrieta es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y además licenciado en Psicología. Es especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Hoy ha abierto un hueco para nosotros desde su centro de salud de Segovia Rural, en el que es médico de familia. Hoy aquí además está representando a SEMERGEN, a la Sociedad Española de Médicos, ya que trabaja en el grupo de trabajo de la neurología de cuidados paliativos y comunicación. Además es vocal de la Junta Autonómica de SEMERGEN de Castilla y León y es miembro de otros consejos, de otros grupos, como el grupo de psicosomática y atención primaria de la Sociedad de Medicina Psicosomática. Y bueno, ha participado en numerosas investigaciones, colaborador en numerosos grupos de trabajos, miembros de diferentes comités y además forma parte del panel de expertos médicos de CEAFA.
Así que, sin más dilación, nuevamente agradecer al doctor Enrique Arrieta su participación y os dejo a todos con ellos. Solo señalar, por favor, que como sabéis tenéis abierto el chat para poder ir realizando preguntas, que al final del encuentro el doctor Arrieta tendrá el placer de contestar a todos vosotros. Bueno, muchas gracias y adelante, Enrique. Muy bien, pues muchas gracias, María Ángeles, por tu presentación. Gracias a todos por vuestra asistencia, bienvenidos y bueno, pues un saludo para todos vosotros. Encantado de compartir este rato con todos, pues para hablar de prevención, un tema que muchas veces cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer pues dejamos un poco para el final, ¿no? Porque vemos siempre la enfermedad pues como algo progresivo, como algo que va a evolucionar, hagamos lo que hagamos. En general, pues sí que se impone entre la población, pero también entre mis compañeros, entre los sanitarios, una visión un poco más pesimista. Pero bueno, sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer. Voy a empezar a compartir pantalla ya. A ver, me ha cerrado la presentación. Vamos a compartir la presentación. Una vez que la tengas abierta, Enrique, bueno, perdón, soy Javier. Eso es, sí, a ver si somos capaces de hacerlo bien. A ver. Te confirmaré, sí, ahora estamos ¿La estáis viendo? Eso sí, lo único, si la quieres pasar a formato grande, perfecto. ¿La estáis viendo en formato grande ahora? ¿Sí? No. Yo la tengo en formato grande ya. No, de momento lo veo en formato un poquito más a la derecha. Tienes una opción de, no sé si con F5 también, como lo puedes poner en formato grande. Abajo en la barra de herramientas, abajo a la derecha, tienes seleccionada una, dos, la tercera a la derecha. A la izquierda del 53, eso, dale ahí. Sí, ahí. Y ahora ya deberíamos de verla. Yo la veo. Teniendo problemas técnicos, ¿verdad? Pues sí. La he probado antes, Enrique, perfectamente. Un segundo. Vamos a ver ahora. ¿Ahora? Ahora, perfecto, Enrique. Ahora, perfecto. Bueno, gracias. Pues eso, para hablar de prevención, pues lógicamente vamos a hablar de los factores de riesgo, ¿no? Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Yo creo que el contexto lo compartimos todos, ¿no? Hablamos de una enfermedad progresiva de alta prevalencia con un enorme impacto entre las personas que lo padecen y los que estamos alrededor y bueno, y además con unos pacientes que fundamentalmente están en el domicilio. Para entender los factores de riesgo y qué tipo de prevención podemos hacer, tenemos que empezar recordando cómo es la historia natural de las enfermedades, ¿no? Cualquier enfermedad, también la demencia, también la enfermedad de Alzheimer, antes de que se haya instaurado, ha pasado por un periodo previo, una fase inicial, aguda, una fase de cronificación y avanza hacia la enfermedad terminal. Lógicamente, pues en los primeros estadios es cuando podemos hacer tratamientos más intensos y según avanzan las enfermedades cobran más importancia las medidas paliativas, las medidas sintomáticas. Pues bien, es antes de que aparezcan las enfermedades en este periodo prepatogénico cuando podemos hacer prevención primaria. Ahora me referiré a qué es esto. Cuando las enfermedades ya están instauradas en la fase aguda, en la fase inicial, es cuando podemos hacer prevención secundaria, diagnóstico precoz. Y cuando se han cronificado es cuando podemos hacer prevención terciaria, que es rehabilitación, que es evitar que haya complicaciones. Este proceso de historia natural de las enfermedades, traducido a las enfermedades que nos interesa, a las enfermedades neurodegenerativas, pues se recoge en este gráfico. También la evolución de la enfermedad iría de izquierda a derecha. Al principio estaría esta fase previa, en la cual hay riesgo, luego una fase presintomática, una fase prodrómica y al final la fase clínica. ¿Qué tiene de especial la enfermedad de Alzheimer al respecto? Pues que sabemos que en la fase de riesgo, pues bueno, esta línea azul que veis aquí de sintomatología, pues evidentemente no hay síntomas. ¿Por qué? Fijaros en esta línea de arriba, porque la densidad neuronal es muy elevada. Pero con el tiempo sabemos que en la enfermedad se van perdiendo neuronas, se van perdiendo conexiones y a la vez que se van perdiendo es cuando empezamos a notar síntomas.
A partir del momento en el que esos síntomas superen un cierto umbral y esa pérdida neuronal también supere un cierto umbral de reserva cognitiva, es cuando podemos empezar a notar la enfermedad, es cuando podemos diagnosticarlo. En esa fase inicial de riesgo la persona no tiene la enfermedad, pero está expuesta a los factores de riesgo que comentaremos a continuación, que pueden desencadenarla. En la fase presintomática sabemos que ha comenzado la neurodegeneración, la pérdida de neuronas, pero todavía no hay síntomas, no se ha superado ese umbral. La fase prodrómica, en la fase siguiente, sí que si fuéramos capaces de encontrarlos, existirían signos o síntomas que ya reflejarían ese daño neuronal, pero como son muy difíciles de encontrar, normalmente son insuficientes para el diagnóstico. Y el diagnóstico solo podemos hacerlo ya en la fase clínica, cuando se ha superado ese umbral de la pérdida neuronal. Esto es lo que os comentaba hace un momento, ¿no? La prevención primaria es la que hacemos en las fases previas. Evitan la adquisición de enfermedad. Por ejemplo, es la que hacemos cuando nos vacunamos, ¿no? O eliminando y controlando los posibles riesgos ambientales o incrementando nuestros conocimientos sobre la enfermedad, la educación sanitaria. La prevención secundaria, la que hacíamos cuando ya aparece la enfermedad, va encaminada a detectarla lo antes posible, en los estadios más tempranos. ¿Por qué? Pues porque es entonces cuando podemos establecer medidas adecuadas que impidan la progresión de la enfermedad. Pero también hay una prevención terciaria, os decía antes, la que se hace en las enfermedades crónicas, dirigidas al tratamiento, a la rehabilitación. ¿Para qué? Pues sobre todo para evitar las complicaciones. Y además de evitar las complicaciones, mejorar la calidad de vida. Evidentemente la prevención terciaria es muy importante en nuestros pacientes. Y también se puede añadir una prevención cuaternaria. La OMS reconoce este concepto de prevención cuaternaria para comentar el conjunto de actividades que se realizan para evitar, disminuir o paliar el daño que podemos producir con las propias actividades sanitarias. El sobrediagnóstico, el sobretratamiento, bueno, eso no es objeto de nuestra charla de hoy, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer, ¿cómo hacemos prevención primaria? Pues en la fase de riesgo, promocionando estilos de vida saludable, promocionando el envejecimiento activo. ¿Cómo hacemos prevención secundaria? Pues con el diagnóstico precoz y temprano, ¿no? Con esto en lo que estamos tan empeñados, CEAFA y todos los que colaboramos en ella. Prevención terciaria hacemos, ya lo he dicho, evitando riesgos y complicaciones, mejorando la calidad de vida. Y la prevención cuaternaria la hacemos, pues por ejemplo, cuando comunicamos el diagnóstico de forma adecuada, preveyendo el impacto que esto puede tener en la persona y en el entorno, cuando promovemos la planificación anticipada y compartida de los cuidados, cuando buscamos cuidados paliativos para nuestros pacientes y, en algunos casos de enfermedad avanzada, pues con la limitación del esfuerzo terapéutico. Estos conceptos, que pueden ser un poco densos, pues son importantes porque si recordáis lo que os ponía antes de la curva de evolución de la enfermedad, ¿no? La enfermedad avanzaría por esta línea azul que estoy marcando, ¿no? No hay síntomas, pero según se van perdiendo neuronas y la enfermedad avanza, cada vez hay más síntomas. Pues bueno, si fuéramos capaces de hacer una buena prevención primaria, seríamos capaces de empujar esta curva hasta aquí abajo. Fijaros, no superaría el umbral de la reserva cognitiva. E incluso con una buena prevención secundaria, con un diagnóstico temprano y precoz, también doblaríamos la curva hasta aquí, ¿no? Por eso es tan importante la prevención. En la revista de nuestra sociedad, hace ya 11 años, pues publicamos este editorial, La prevención de la enfermedad de Alzheimer, un horizonte a la vista, pues animados por una serie de publicaciones que habían salido en la década anterior. A partir del año 2000 sí que contamos con varias publicaciones sobre prevención, ¿no? Y bueno, pues la propia epidemiología de la demencia, que nos enseña que el principal factor de riesgo es la edad, pues nos indicaba el principal camino, ¿no? Porque si el principal factor de riesgo es la edad, pues cuanto mejor calidad tuviera el envejecimiento, cuanto más promoción hubiera del envejecimiento saludable, pues más tarde llegarían los pacientes a las fases avanzadas de la enfermedad. Pero es que además acumulamos mucho conocimiento sobre que los factores de riesgo vascular, los que se desarrollan en la edad adulta, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la obesidad,
el tabaquismo, pues que de la misma manera que hacen daño al corazón y a la circulación, pues son lesivos para el cerebro. Por lo tanto, también son factores importantes para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Si fuéramos capaces de controlarlos en las etapas medias de la vida, antes de que en edades avanzadas se manifestara la enfermedad de Alzheimer, pues también conseguiríamos una mejor calidad de vida y una progresión más lenta. ¿Cuáles son esos factores de riesgo conocidos de la enfermedad de Alzheimer? Pues son factores que comparten todas las enfermedades neurodegenerativas y tienen que ver con el ambiente, con los estilos de vida, con el nivel educativo, también con factores genéticos y también con la presencia de otras enfermedades. ¿Cuáles son esos factores ambientales? Pues, por ejemplo, la contaminación, sobre todo la contaminación por metales pesados, ¿no? la más importante en las ciudades por la contaminación atmosférica, pero también la contaminación por pesticidas y herbicidas, ¿no? ¿Cuáles son los factores relacionados con los estilos de vida? Pues los factores clásicos de riesgo cardiovascular, ¿no? Pues el peso inadecuado, tanto por sobrepeso como por desnutrición, ¿no? Evidentemente esto cambia en los países. Una dieta inadecuada, los hábitos tóxicos, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el sedentarismo, el tabaquismo, pero también el aislamiento social, el compartir nuestra vida, nuestras inquietudes, nuestras actividades con otras personas, es algo que nos protege de la progresión de la demencia. El bajo nivel educativo también es un factor conocido de riesgo para el Alzheimer. La educación superior o el mantenimiento de una actividad intelectual nos protege del Alzheimer. Los factores genéticos pues son la agregación familiar, el tener casos en la familia pues supone un mayor riesgo de que pueda haber enfermedad de Alzheimer, pero también es conocido pues el precursor de la proteína amiloide, ¿no? el gen de la APOE, epsilon 4. ¿Por qué tengo los factores genéticos señalados en otro color que el resto de factores? Pues porque ya os estáis dando cuenta de que sobre todos estos factores ambientales, educativos, estado de vida u otros problemas de salud podemos intervenir, pero sobre los factores genéticos hoy por hoy no podemos intervenir. Es decir, de los 5 factores de riesgo conocidos, sobre 4 sí que podemos hacer algo. Por lo tanto, la prevención es posible. Y nos quedaban por comentar los problemas de salud, ¿no? Sabemos que la depresión, los déficits sensoriales, sobre todo el oír mal, pero también la diabetes, la hipertensión, problemas de corazón, la fibrilación auricular, haber padecido un ictus u otras enfermedades que producen daño cerebral como los traumatismos o las infecciones, también son factores de riesgo de enfermedad de Alzheimer y también podemos intervenir sobre ellos. Y ya os decía que en estos años pues, se ha acumulado mucha evidencia, muchos trabajos sobre prevención. Y claro, los factores de riesgo que conocemos, recordar los genéticos, los vasculares, pues claro, tienen una doble cara, ¿no? Una cara de riesgo, pero también una cara de protección, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos que sobre la actividad física, la inactividad, el sedentarismo es un factor de riesgo. El hacer ejercicio físico a diario es un factor protector, ¿no? Los factores de estilo de vida y de dieta, pues el consumo de grasas, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, son factores de riesgo. La dieta mediterránea o el consumo de determinados suplementos alimenticios sabemos que es un factor protector. Por eso, claro, estos efectos se manifiestan en las personas de forma combinada. Y esto es importante porque si vemos cómo intervienen estos factores de riesgo, en azul tenéis sobre los que podemos intervenir, en rojo sobre los que no podemos intervenir, la genética y la edad a lo largo de la vida, sabemos que aunque la enfermedad de Alzheimer se manifieste a partir de la edad media de la vida, en edades medias y avanzadas, los factores de riesgo están interviniendo desde que nacemos a lo largo de todo nuestro ciclo vital. La genética la tenemos con nosotros desde que nacemos. Los comportamientos, los estilos de vida nocivos para la salud, poco saludables, el consumo de tabaco nuestro en el entorno, la dieta, el consumo de alcohol, también actúan desde que somos pequeños. La educación desde que somos pequeños.
La actividad social también desde niños interviene, ¿no? Por lo tanto, en cada momento del ciclo vital podemos estar interviniendo sobre los factores de riesgo activos, ¿no? Por eso es importante no olvidar la prevención también en la enfermedad de Alzheimer. La revista Lancet, que sabéis que es una revista médica muy prestigiosa, pues tiene grupos de trabajo que periódicamente revisan determinadas enfermedades y tiene un grupo de prevención, intervención y cuidados en la demencia, pues que en el año 2020, hace ya 2 años, pues publicó su última revisión. Y bueno, pues en esta revisión señala algunas cuestiones importantes, ¿no? La primera es que si el riesgo de padecer demencia es multifactorial, la demencia no depende de un solo factor de riesgo. Hemos hablado de 5 factores de riesgo distintos, recordarlo: genéticos, estilos de vida, enfermedades, factores ambientales. Pues las intervenciones también tienen que ser multifactoriales. Para poder hacer prevención tendremos que intervenir sobre varios de estos factores de riesgo. También es cierto que, como hemos visto que esos factores de riesgo y la propia enfermedad se desarrollan a lo largo del ciclo vital, va a ser difícil obtener evidencias porque es muy difícil hacer una prevención continuada a lo largo del ciclo vital. Pero sí que sabemos que los mejores resultados se obtienen con intervenciones multicomponente, multifactoriales, cuando podemos actuar sobre muchos factores, ¿no? Y por eso también es muy importante elegir muy bien a qué población van a ir dirigida, qué población se puede beneficiar más de las medidas preventivas, ¿no? En algún caso será la población general, pero en otro caso a lo mejor será la población que ya empieza a tener los primeros síntomas, ¿no? Los candidatos al diagnóstico temprano. Y también, y luego lo comentaré al final, en prevención hay varios niveles de responsabilidad. Claramente hay una responsabilidad individual en el cuidado de nuestra propia salud, pero también hay una responsabilidad comunitaria, compartida, a nivel institucional, a nivel público, ¿no? En este informe del 2020, el comité del Lancet recordaba los factores de riesgo que en el anterior informe, que habían publicado 3 años antes, ya hace 5, señalaban como factores de riesgo modificables de padecer demencia, que eran el bajo nivel educativo, es decir, si conseguimos mejorar la calidad de la educación de nuestra población, en unos años podremos reducir la tasa de enfermedad de Alzheimer. La hipertensión, si mejoramos el control de la tensión arterial, el número de hipertensos con complicaciones también disminuirá la tasa de pacientes con demencia, con enfermedad de Alzheimer. La discapacidad auditiva, curiosamente, lo comentábamos hace poco en el centro de salud, con el COVID ha aumentado mucho la detección de problemas de oído. Sabéis que los problemas de oído aíslan mucho a la persona, son un factor de riesgo importante de desarrollar enfermedad de Alzheimer. El tabaquismo, la obesidad, la depresión, las alteraciones del estado de ánimo son otros factores de riesgo de desarrollar Alzheimer. Pues bien, insisto, son factores de riesgo modificables. Si somos capaces de mejorar estos problemas, disminuiremos la tasa de enfermedad de Alzheimer. El sedentarismo, si favorecemos el ejercicio físico, la diabetes igual, el mejor control, la escasa interacción y actividades sociales. El aislamiento social es un factor de riesgo. Bueno, pues estos factores de riesgo añadieron en el último informe 3 nuevos factores de riesgo modificables y también importantes. Fijaros, el abuso de alcohol, no el uso de alcohol. Sabemos que con el alcohol, pues ahí, mira, ha habido una polémica en la prensa ayer sobre este tema, pero desde luego el abuso de alcohol no es bueno para nada, ni para la persona que la padece, ni para el entorno, y tampoco es bueno a la hora de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Los traumatismos cranoencefálicos es algo conocido, ¿no? Suponen daño neuronal y por lo tanto favorecen el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Y la contaminación ambiental, algo que nos afecta tanto como la contaminación ambiental, también es un factor de riesgo de enfermedad de Alzheimer. Es decir, es importante que mejoremos la calidad del aire que respiramos para evitar que siga aumentando el número de personas con Alzheimer, ¿no? Y fijaros, si consiguiéramos modificar estos 12 factores de riesgo, hasta el 40% de las demencias podrían ser prevenidas o retrasadas. Por lo tanto, tenemos que ser ambiciosos. Y a los 2 niveles, tanto a nivel individual, en nuestra propia responsabilidad, como a nivel comunitario, a nivel de políticas sociales, ¿no? Recordar el tema de la educación o el tema de la contaminación. Bien, ¿qué acciones específicas podemos
tomar nosotros para mejorar nuestra calidad de vida y prevenir el Alzheimer? Bueno, pues en función de estos factores de riesgo, pues serían estas, ¿no? Tratar de mantener unos buenos niveles de tensión arterial, evitar la hipertensión, fomentar el uso de audífonos en cuanto hay una pérdida auditiva, en cuanto se reduce la capacidad, no tanto para oír, sino para entender lo que se está hablando a nuestro alrededor, ¿no? Cuando hay mucho ruido ambiente, ¿no? Por supuesto, reducir la exposición a la contaminación atmosférica y el humo de tabaco. Es fundamental evitar que sigamos respirando el humo del tabaco de los demás, evitar los traumatismos, limitar el consumo de alcohol. El consumo de alcohol de más de 21 unidades semanales aumenta el riesgo de demencia. Estos son pues 2-3 copas de vino o 2-3 cañas cada día, ¿no? 7 días de la semana. Por supuesto, dejar de fumar, promover que nadie fume a nuestro alrededor, proporcionar a toda la población una educación primaria y secundaria, reducir la obesidad y las enfermedades relacionadas como son la diabetes, mantener el ejercicio físico regularmente en la edad adulta y a lo largo de la vida, y abordar otros posibles factores de riesgo como las alteraciones del sueño, el estilo de vida o mejorar los estados de ánimo como lo de la depresión, ¿no? Mejorar la salud general. Por lo tanto, hay una parte importante en prevención que es abordar el tema de las desigualdades, ¿no? Igual que en otros temas de salud hay umbrales de riesgo en un lugar y en otro, pues seguramente hay barrios donde es más difícil controlar la educación, controlar la contaminación ambiental, controlar la alimentación que en otros. Y bueno, pues hay poblaciones de más riesgo y es importante identificar a estas poblaciones, ¿no? A nosotros nos interesa la situación en nuestro país, ¿no? Pero si miráis números globales, sé que SEAFA colabora con Iberoamérica regularmente, pues en países en vías de desarrollo donde su PIB, sus ingresos no son tan altos como en los países desarrollados, pues el incremento de la demencia probablemente ocurra a mayor velocidad a causa de estas desigualdades, ¿no? Bien, hemos visto que aparte de las medidas individuales de control de la salud, una de las estrategias más importantes que tenemos tanto en lo personal como en lo comunitario para intentar prevenir el desarrollo de enfermedad de Alzheimer es el envejecimiento activo, ¿no? Vamos a hablar un poquito, ¿no? ¿Qué es este concepto de envejecimiento activo? Pues el envejecimiento activo es el proceso de optimización, de sacar el máximo partido a todas las oportunidades que tengamos para obtener bienestar físico, social y mental, es decir, las 3 características de los estados saludables, bienestar físico, social y mental, durante toda la vida, con el fin de extender la esperanza de vida saludable, la productividad y la buena calidad de vida. Es decir, se trata de vivir más años, pero vivir con una buena calidad de vida, produciendo, no tanto en lo laboral, sino produciendo en relaciones con los demás en buena calidad de vida, ¿no? Y en el envejecimiento activo, una vez más, hay responsabilidades comunitarias a nivel social, a nivel político y responsabilidades personales, ¿no? Creo que ya lo he dicho, pero me parece que es un mensaje importante para insistir y que lo hagamos juntos, que a nivel comunitario y a nivel de Estado, pues es importante que se garantice la asistencia sanitaria y social, el acceso a una buena sanitaria educación, a una buena atención sanitaria, el acceso a una educación primaria y secundaria y garantizar unas mínimas condiciones para vivir con dignidad a todas las personas. Esa es la base para que podamos hacer una buena prevención y para un envejecimiento activo. Y a nivel personal, cada uno de nosotros tenemos que responsabilizarnos del cuidado de nuestra propia salud, desarrollando hábitos saludables, manteniendo nuestra actividad física, nuestra actividad mental y también el participar activamente en nuestro medio, implicarnos con otras personas, implicarnos en nuestro entorno, estar pendientes de la actualidad, pendientes de lo que ocurre en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. ¿Para qué? Pues para colaborar con los demás y mejorar nuestra salud, ¿no?
Por lo tanto, desde dónde abordar el envejecimiento activo y abordar, por lo tanto, la prevención de la enfermedad de Alzheimer, pues eso, participando y continuar aprendiendo, continuar formándonos continuamente. Siempre podemos aprender algo a lo largo de todo el ciclo vital. No significa que nos tengamos que someter a exámenes, pero sí seguir aprendiendo cosas. Muchas veces cuando damos alguna charla sobre prevención, pues las personas nos acaban diciendo, pero bueno, ¿cuál sería la receta, ¿no? La receta para poder prevenir la demencia. Bueno, pues como siempre os contestamos, pues dar recetas pues es muy, muy difícil, ¿no? Porque la receta para prevenir la enfermedad de Alzheimer, la primera sería pues no envejecer, ¿no? Algo que evidentemente no está en nuestra mano, ¿no? La edad es el principal factor de riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Y la segunda receta, elegir bien a nuestros padres para que la genética que hemos heredado sea la más beneficiosa, pues tampoco está en nuestra mano. Sin embargo, hay otras cosas que sí que están en nuestra mano, ¿no? Bueno, ser feliz no siempre está en nuestra mano, pero sabemos que muchas veces pues somos nosotros, ¿no?, los que elegimos el sufrir ante determinadas cosas que no podemos cambiar, ¿no? Tenemos que empeñarnos en cambiar aquellas cosas que podemos cambiar, pero las que no podemos cambiar no tiene sentido que nos empeñemos, ¿no? Las que no podemos cambiar, lo que tenemos que hacer es modificar nuestra manera de afrontarlas y de esa manera pues podremos estar más conformes con nuestra vida. Mejorar el nivel educativo, seguir aprendiendo a lo largo de la vida, lo repito, ¿no? A lo largo de la charla me voy a repetir mucho. El control de los factores de riesgo cardiovascular es importantísimo. Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Controlar la tensión, la diabetes, el colesterol. Promover estilo de vida sanos, dejar de fumar, limitar el consumo de alcohol, el ejercicio físico, importantísimo, regularmente, todos los días. Si no es todos los días, por lo menos 4 días a la semana mínimo. Ese es el umbral de ejercicio físico saludable que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La dieta mediterránea y la restricción calórica, es decir, nuestra comida en el mundo desarrollado ingerimos más calorías de las que necesitamos, esas se acumulan y acaban suponiendo un factor de riesgo importante. Bueno, pues hasta aquí me he referido a la prevención primaria, recordar lo que os contaba al principio. Y ahora, hasta que terminemos, me gustaría comentar algunas cosas de la prevención secundaria. Recordar, es la que hacemos cuando la enfermedad ya se ha instaurado. Por lo tanto, cuando la enfermedad ya se ha instaurado, la estrategia de prevención que podemos utilizar es el diagnóstico precoz y temprano. Repito, un objetivo en el que CEAFA y todos los que colaboramos con ella estamos comprometidos. Pues bien, el diagnóstico precoz pues va a ser una estrategia de prevención secundaria, siempre cuando la enfermedad ha aparecido y tendremos que hacerla en las fases más tempranas. Lo ideal sería hacerla en las fases presintomáticas o prodrómicas. El diagnóstico precoz nos tiene que permitir distinguir a las personas que probablemente estén enfermas de las que no lo están. Fijaros que unas estrategias de detección precoz son, por ejemplo, las mamografías que se hacen a las mujeres entre 45 y 65 años, o las citologías que se hacen a partir de los 20 años, o el test de sangre oculta en heces que se hace a toda la población a partir de los 55 años. Bueno, pues esas son pruebas que razonablemente permiten distinguir personas que tienen la enfermedad de las que no lo tienen, ¿no? Y os pongo estos ejemplos porque, claro, para poder hacer una buena estrategia de diagnóstico precoz, la prueba tiene que ser capaz de distinguir y ser aplicable a toda la población susceptible. Si toda la población susceptible de tener enfermedad de Alzheimer son los mayores de 55 años, por poner un corte, pues fijaros que estamos hablando de mucha población. Como eso hoy día no es posible porque no contamos con esas pruebas, ¿a qué personas estamos haciendo el diagnóstico precoz y temprano? Pues a las personas en las que ya presentan algún signo de demencia, algún indicador que nos haga sospechar que ahí está fallando algo. ¿Cuáles son esos indicadores de que está pudiendo fallar algo? Pues los signos más tempranos de enfermedad de Alzheimer tienen que ver pues, fundamentalmente con el funcionamiento cognitivo, ¿no? Con los problemas para recordar algo reciente, dificultad para realizar tareas o actividades que requieran una organización, una planificación. Cuando tenemos algún problema para el razonamiento o las personas tienen problemas para adaptarse a los cambios,
las confusiones, el perderse en ambientes nuevos, desconocidos, la desorientación, el olvidar fechas, el olvidar lugares, el no encontrar palabras correctas, problemas de lenguaje, la dificultad para seguir conversaciones y argumentos de una serie, de un libro que estemos leyendo. Como veis, son síntomas muy inespecíficos, son indicadores de alarma, pero por eso mismo muchas veces los que vienen a nuestras consultas preocupados porque algo está pasando no es la persona que puede padecer enfermedad de Alzheimer, sino los que están alrededor, los familiares más cercanos que se han dado cuenta de que está fallando algo, de que la persona ya no hace cosas que antes hacía o no es como era antes porque está fallando algo, está olvidando cosas y su comportamiento ha cambiado. Por eso a veces también estas señales de alarmas no dependen solo del funcionamiento cognitivo, sino que también pueden ser conductuales, ¿no? Los cambios de personalidad, de humor, el cambio de estado de ánimo, la apatía o los síntomas psiquiátricos, pues el empezar a ser muy suspicaz, tener delirios, que está ocurriendo algo, que me engañan. Las alteraciones del comportamiento pueden ser signos de que algo está fallando, igual que el dejar de hacer cosas que antes hacía, o cuando la persona deja de prestar atención pues, al autocuidado, a su aspecto, o deja de hacer cosas que antes hacía, ¿no? Con esas señales de alarma son con las que las personas consultan al sistema sanitario o os consultan a las asociaciones muchas veces en primer lugar y vosotras les ponéis en contacto con nosotros. ¿Para qué? Pues para hacer una valoración clínica que nos permita aplicar esas pruebas que nos permitan distinguir si estamos ante un riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer o no. Bien, pues esas pruebas con las que contamos hoy día son fundamentalmente los test cognitivos, los test de evaluación cognitiva, los estudios de salud generales, los análisis y los estudios de neuroimagen. Si contáramos con una prueba capaz de aplicarse a toda la población, los test psicométricos, las pruebas de neuroimagen, no podemos aplicarlas a toda la población hoy día, pues estaríamos en condiciones de hacer un cribado, un screening, que es lo que hacen las mamografías o lo que hace el test de sangre en heces para el cáncer de colon, ¿no? Y es importante el tener este horizonte porque si las condiciones de las pruebas diagnósticas cambian, pues probablemente podamos plantearnos la realización de cribados en enfermedad de Alzheimer. Los cribados plantean una serie de problemas, pues bueno, a lo mejor podrían ser objeto de otra charla, pero yo creo que es un horizonte que tenemos que contemplar. ¿Por qué tenemos que contemplar esto? Bueno, pues a ver si soy capaz de explicaros este gráfico. Este gráfico se parece mucho a los que he puesto al principio, ¿no? De la evolución de la enfermedad. Siempre ponemos la evolución de la enfermedad desde un estado de normalidad hasta un estado de máximo deterioro, que sería la demencia avanzada. Bueno, pues, y sabéis que entre la normalidad y la demencia avanzada, pues estaban esas fases presintomática, prodrómica o de enfermedad establecida, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer sabemos que antes de establecerse la demencia, la mayoría de los pacientes pasan por un estado de deterioro cognitivo leve, de deterioro cognitivo ligero. No es lo mismo, pero es muy parecido al estadio prodrómico que comentaba anteriormente, ¿no? Serían las primeras fases de la etapa clínica. Y también sabemos que antes, aunque ya haya alguna alteración detectable, pues hay un funcionamiento cognitivamente normal. ¿Qué indica esto? Pues que si únicamente contamos con pruebas de evaluación clínica para el cribado, con los test psicométricos, es lo que tenemos con nuestra herramienta problemasdememoria.com. Estamos detectando la enfermedad de Alzheimer, en esta fase, en fase de deterioro cognitivo leve. Si contáramos con pruebas que detectaran, que fueran capaces de detectar el daño en el sistema nervioso antes de que fueran evidentes a nivel cognitivo, pues podríamos detectarlo antes de que el daño estuviera instaurado. Y eso es posible. Y eso es posible. De hecho, pues bueno, los test cognitivos son muy rentables, pero eso en fase de deterioro cognitivo leve. Y se pueden aplicar en consultas de neurología, en consultas de medicina interna y poner en marcha estudios más detallados. Sin embargo, en los últimos años,
Todos conocéis, sois conscientes de que ha habido mucha investigación sobre el daño que sufre el sistema nervioso antes de que el deterioro cognitivo sea evidente. Perdona, Enrique, te recuerdo, te quedan 5 minutitos, ¿vale? Muy bien, pues en 5 minutos o antes cortamos. A ver si me hago explicar con esta idea. Bien, os decía que hay mucha investigación sobre los daños que sufre el sistema nervioso antes de que el deterioro, del deterioro cognitivo leve sea evidente, ¿no? Y esa investigación pues ha encontrado qué alteraciones se producen, ¿no? Todos habéis oído hablar de las hipótesis amiloide, de la proteína tau, de la inflamación, ¿no? de alteraciones vasculares. Y bueno, pues la investigación en estas hipótesis ha permitido, me voy a ir hasta aquí, ha permitido el desarrollo de biomarcadores pues que están modificando la idea que teníamos de la enfermedad de Alzheimer hasta ahora. Y a mí me gustaría terminar hablando de ellos porque probablemente en un futuro pues modifiquen cómo entendemos la prevención secundaria, cómo entendemos el diagnóstico precoz y temprano de la enfermedad de Alzheimer. Un biomarcador es una sustancia o el resultado de una prueba capaz de identificar una alteración pues, en las primeras fases, muchas veces antes de que sea evidente clínicamente. Y en enfermedad de Alzheimer se han conseguido desarrollar varios biomarcadores, algunos en líquido cefalorraquídeo, es decir, para acceder al líquido cefalorraquídeo hay que hacer una punción lumbar, y algunos de neuroimagen. Y en este momento hay mucha investigación también para encontrar biomarcadores en sangre. ¿Por qué os comento esto? Bueno, pues porque supongo que sois conscientes de que acceder a biomarcadores en líquido cefalorraquídeo o en neuroimagen implica resonancia beta-amiloide, pruebas complejas que no están accesibles en todos los hospitales, o líquido cefalorraquídeo, que es una técnica agresiva que requiere observación, que requiere también que se realice en un hospital, pues a buscar estos biomarcadores está accediendo sobre todo personas con alto riesgo, personas en estadios iniciales de deterioro cognitivo, personas con un alto índice de sospecha de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, si somos capaces de desarrollar la investigación en biomarcadores en sangre, estamos hablando de un análisis de sangre. Un análisis de sangre es algo sencillo, es algo accesible a toda la población, es algo barato y con lo cual puede cambiar el panorama en poco tiempo. Con los marcadores, vuelvo al gráfico que os ponía antes, lo que conseguimos es hacer detección cuando el funcionamiento cognitivo todavía es normal, pero hay daño en el sistema nervioso central y no se ha desarrollado la enfermedad por completo. La línea azul serían los marcadores de imagen y en la línea roja los marcadores en líquido cefalorraquídeo. Los marcadores son en general bioquímicos, son algo más rentables a la hora de la detección temprana, ¿no? Pues realmente con esta idea quería acabar y recordándoos que además esta investigación en biomarcadores está muy ligada a la investigación en tratamientos, porque claro, aunque hemos conocido todos lo que ha ocurrido con el aducanumab recientemente en Europa, la investigación es imparable y más pronto que tarde pues contaremos con nuevos tratamientos accesibles para las personas pues en los que el estudio de biomarcadores sea positivo. Pues muy bien, yo con esta idea quería terminar y recordar este repaso que hemos dado, sobre todo de la prevención primaria y de la prevención secundaria. Espero que habréis podido seguir el hilo del razonamiento. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Enrique. Si quieres, puedes dejar de compartir la presentación. Una ponencia muy interesante que creo que ha sido del interés de todas las personas hoy aquí inscritas. Nos has facilitado una información fundamental para estar en alerta y conocer aquellos factores de riesgo que nos puedan hacer ver que podemos
que podemos o puede estar algún familiar o conocido acercándose a esta enfermedad y sobre todo la prevención, ¿no? Para poder hacer frente a ella. Bueno, pues a continuación paso a mi compañera Raquel Goñi del Departamento de Proyectos y Comunicación de CEAFA, que bueno, ha estado durante todo el encuentro atenta al chat y quiere compartir contigo aquellas preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Raquel. Buenos días, Enrique. Hola, Raquel. A ver, tengo alguna pregunta que hacerte que nos han transmitido a través del chat. La primera que nos hacen es si la prevención parece que solo es útil en una fase previa a la enfermedad, pero ¿es útil en todas las fases, a lo largo de todas las fases de la enfermedad, de la demencia? Bien, la respuesta es que sí. Sí, es una idea que creo que la he intentado comentar en la primera parte de la charla. Sí, es verdad que la prevención primaria, el actuar sobre los factores de riesgo, envejecimiento saludable, solo la podemos hacer al principio. Pero esa idea que os he querido comentar de la prevención terciaria, de mejorar la calidad de vida es importante, ¿no? Cuando la enfermedad ya está instaurada, tenemos que mantener una mentalidad preventiva de evitar riesgos, de evitar complicaciones, de favorecer el mejor estado de salud de nuestro familiar. ¿Por qué? Pues porque eso va a evitar complicaciones. Va a evitar complicaciones y evitar complicaciones supone enlentecer el deterioro que pueda tener la enfermedad, ya que hoy por hoy, como no tenemos esos tratamientos modificadores del curso de la enfermedad, sabemos que va a progresar, pero cuanto más lentamente progrese, pues va a ser mejor para el enfermo y mejor para los cuidadores. Entonces, sí, hay que mantener una actitud preventiva a lo largo de toda la vida. Y recordar, por eso ponía ese gráfico, que por ejemplo el control de los factores de riesgo es útil, cardiovascular, el famoso colesterol, tóxicos, hipertensión, es útil a lo largo de todo el ciclo vital. Vale, muchas gracias. Te hago otra pregunta. ¿Qué herramientas echan de menos desde la atención primaria de cara a los diagnósticos? ¿Tenemos las herramientas que necesitamos o no es así? ¿O no? Bueno, la primera herramienta que yo echo de menos es el tiempo. Es el tiempo, eso es lo fundamental. Es decir, es muy triste, pero vamos, yo creo que en atención primaria y todo el sistema sanitario, por desgracia, trabajamos con mucha presión, con poco tiempo y esa es la principal herramienta que echo de menos. La segunda herramienta que echo de menos y bueno, pues es en la que desde mi sociedad científica, desde Semergen, insistimos mucho, es la formación. Es la formación. Es decir, solo somos capaces de diagnosticar aquello que conocemos, solo somos capaces de sospechar aquello que conocemos. Entonces, tenemos que conocer la enfermedad, tenemos que conocer los signos iniciales y una vez conocidos tenemos que ser sensibles a la queja de las personas. Tenemos que formarnos en esto, en el conocimiento de la enfermedad, y tenemos que formarnos en las herramientas, en esos test breves que hoy por hoy son los que tenemos a nuestra disposición, en el buen manejo de los mismos, en la interpretación de los resultados y además en ponerlo en contexto, ¿no? Yo creo que son esos dos temas fundamentales los que echamos de menos, tiempo y formación. Y si contamos con ello, pues yo creo que en atención primaria estamos en muy buenas condiciones pues de hacer un buen diagnóstico temprano, porque tenemos la fortuna, el privilegio de conocer a nuestros pacientes a lo largo del ciclo vital, a lo largo de su vida. Les hemos conocido antes, conocemos a su familia, podemos poner en contexto lo que nos están contando, lo que está ocurriendo y trabajar en función de ello pues, con los compañeros de neurología para completar el estudio. Muchas gracias, Enrique. Tengo más preguntas. ¿Es interesante hacer análisis genéticos predictivos a personas asintomáticas? Bueno, la verdad es que yo creo que no. En este momento mi respuesta sería que no. Pero evidentemente todas estas cosas hay que matizarlas, mi respuesta es no, pues porque el 99% de la enfermedad de Alzheimer, sabéis que bueno, pues aunque hay un componente genético, es aleatorio. Hay solo un 1% de casos ligados a una herencia familiar clara. Evidentemente ese 1%, claro que tiene interés.
cada vez tenemos más disponibles test de riesgo sobre los genes que codifican la proteína amiloide, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos es que investigar un poquito más sobre el significado de ese riesgo para sacarle partido a esos test genéticos. Por eso en este momento yo creo que es pronto para recomendarlos, o por lo menos para recomendarlos como estrategia de cribado a nivel de población. Todas esas hipótesis que ponía en una diapositiva, la inflamación, la hipótesis vascular, la proteína tau, la hipótesis beta-amiloide, son hallazgos muy bien documentados y muy bien estudiados en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer. Pero aunque tenemos mucho conocimiento sobre ello, fijaros que todavía no sabemos si eso es causa o es efecto de la enfermedad. Es decir, sabemos que hay problemas con el amiloide, sabemos que hay problemas con la proteína tau, pero no sabemos si es la causa o es una consecuencia de la enfermedad. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que nos falta para poder recomendar a nivel general y a nivel poblacional los test genéticos. Es una opinión personal. Vale, tenemos más preguntas. ¿Cómo ve el futuro de los nuevos tratamientos a raíz de las últimas informaciones que han aparecido en los medios de comunicación? Bueno, pues yo lo veo esperanzador, lo veo esperanzador porque bueno, hay estudios en curso, se ha anunciado, ¿no?, que se van a presentar resultados este año y el que viene de nuevos fármacos, y es esperanzador. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchos años sin novedades terapéuticas. Los fármacos que estamos utilizando hasta ahora, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, son fármacos paliativos, muy sintomáticos, con una efectividad que se ha visto en el tiempo muy limitada, y sin embargo el planteamiento de estos nuevos fármacos es totalmente distinto, es decir, actuando sobre esas proteínas que sabemos que causan daño en el cerebro de las personas que padecen enfermedad de Alzheimer, se va a poder modificar el curso de la enfermedad, es decir, se va a poder, hasta ahora a lo único que podemos aspirar es a enlentecer el deterioro, ¿no? Vamos a poder aspirar a detenerlo e incluso revertirlo, ¿no?, posiblemente. Entonces yo lo veo esperanzador. Es verdad pues que no es algo que va a pasar, que va a ocurrir mañana ni pasado, pero yo creo que tenemos motivos para ser optimistas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué ingestas de vitaminas B6, B12 y ácido fólico recomendable? Y de ácido omega 3. Tendría que buscar la chuleta. Lo que sí os puedo decir es que en una dieta mediterránea adecuada, variada, está la cantidad suficiente. Y la cantidad suficiente se consigue tomando carne 3 veces a la semana, por ejemplo. No es necesario consumir carne a diario, ni tampoco es necesario consumir carne roja a diario. Con una ingesta de carne por lo menos de 3-4 días a la semana estamos tomando la suficiente cantidad de vitamina B12 y de ácido fólico. También con los ácidos grasos omega 3 en una dieta variada está la cantidad suficiente. Un tema que yo personalmente repito mucho aquí en mi consulta es el tema de los lácteos, ¿no? Recordar que la leche es una fuente de proteínas. Es verdad que puede tener grasas de origen animal, es una fuente de calcio, de vitamina D, y muchas veces pues, por problemas digestivos, porque nos sienta mal, por la deficiencia de lactasa que se produce a lo largo de la edad, digerimos peor la leche y dejamos de tomar lácteos, ¿no? Yo creo que ese es un tema importante en nuestra dieta mediterránea. Y luego las otras cosas las otras bases de la dieta mediterránea, como son las legumbres y los cereales, pues tienen esas proteínas y esos ácidos grasos omega 3. Entonces, siento no poder deciros la cantidad, pero seguro que con una dieta variada y adecuada estamos cubriendo nuestras necesidades. Muchas gracias. Nos da tiempo a 2 preguntitas más. Nos dicen cómo hacer prevención en personas con estudios superiores y deportistas.
No sé ¿Cómo si hacer hay una diferencia entre unos y otros. Bueno, yo creo que la pregunta está muy bien hecha porque, claro, son personas que a priori con esos dos problemas pues se supone que están sobrados, ¿no? Alguien que hace deporte, pues el tema de la actividad física le tiene superado y los estudios superiores también. Tenemos que ser conscientes de que eso no protege, es decir, eso no supone el disminuir enormemente el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que aunque seas deportista y tengas estudios superiores, puedes seguirlo padeciendo. Entonces, evidentemente, con el resto de factores. Es decir, habrá que insistir mucho en la interacción social, por ejemplo. El aislamiento es un factor de riesgo muy importante. El incidir en los déficits sensoriales, cuidar la vista, cuidar el oído, y en el control de los factores de riesgo cardiovascular, control de la tensión arterial, del colesterol y evitar el consumo de tóxicos. Eso sería lo fundamental. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Dice otra persona, Claudia Morales de Falarrozas, ¿de qué modo el estrés crónico se puede transformar en un factor de riesgo? Bueno, es una buena pregunta. A ver, el estrés crónico pues supone una situación de tensión mantenida a lo largo del tiempo. La respuesta de estrés, perdonar. El estrés supone una amenaza y ante cualquier amenaza nuestro organismo pone en marcha una reacción de defensa. La reacción de defensa es muy primitiva, es muy primaria. Nuestra reacción fisiológica de defensa es la reacción de salir huyendo. Es algo que hemos aprendido a lo largo de la evolución, de nuestros antepasados en la evolución, y es salir corriendo, salir huyendo de las amenazas, ¿no? ¿Y cómo salimos huyendo? Pues aumentando la frecuencia cardíaca, redistribuyendo nuestra circulación, quitándola del cerebro y mandándola a las piernas y a los brazos, ¿no? Para que podamos correr y podamos defendernos. Y eso supone pues, también aumentar la rigidez de nuestros vasos sanguíneos. En general aumenta la tensión arterial. ¿Por qué os cuento esto? Porque claro, esa es la reacción primitiva de defensa que ha aprendido nuestro organismo y es la que empleamos ante cualquier amenaza. Pero claro, las personas somos complejas, somos sofisticadas y podemos preocuparnos no porque nos va a pillar un coche, podemos preocuparnos sobre algo que ha ocurrido en el pasado y todavía nos atormenta, o podemos estar preocupados por algo que todavía no ha ocurrido, algo que va a ocurrir en el futuro. Y ante esas preocupaciones que tenemos, estrés crónico, pues nosotros respondemos de la misma manera. Es decir, el estrés crónico acaba afectando a que aumente nuestra tensión arterial, disminuya el flujo de sangre a nuestras neuronas y empeore. Como es esa reacción la que ocurre siempre, por eso cuando estamos nerviosos todos podréis identificar pues, que notamos un vacío en el estómago, o notamos una sensación extraña en el pecho, o notamos sensación de ahogo, ¿no? Porque intentamos respirar más deprisa, ¿no? Pues bueno, esa sería la explicación. No sé si me he enrollado mucho, pero No, por ahí perfecto. va. Bueno. A ver, tengo otra pregunta. Bueno, es que tengo varias preguntas. Dice, ¿para cuándo crees que sería posible conseguir los biomarcadores en sangre? Y más difícil aún, ¿para cuándo sería igualitario el acceso a ello en toda la red de salud pública a nivel nacional? Bueno, pues es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque, claro, no depende de nosotros, evidentemente, pero también hay investigación en ello, ¿no? Yo creo que los pasos que tenemos que dar para que esto se generalice son que la investigación en biomarcadores en sangre, que ahora se limita, como es lógico, ¿no? Se realiza en unidades de demencia, ¿no? En centros especializados, salga de esos centros especializados y también la podamos hacer en atención primaria. Es decir, yo creo que el paso que falta para que se generalice es que podamos hacer estudios, hacer ensayos clínicos de esos biomarcadores en el mundo real de la atención primaria, ¿no? Los que recibimos a los pacientes en primer lugar. Haciendo este estudio, comparando los pacientes en los que podemos estudiar ese biomarcador con la atención estándar que estamos dando en este momento, con los test neuropsicológicos, la derivación, pues podremos demostrar que son válidos, que son rentables y generalizarlos.
yo creo que un ensayo clínico lleva por lo menos un par de años y generalizarlo llevaría a lo mejor otro u otros 2. Es decir, estamos hablando de algo que igual no va a ser inmediato, pero a lo mejor dentro de 2 o 3 años podemos tener la esperanza de que esté disponible. Y si es una tecnología, si hacemos bien ese proceso y es una tecnología que se demuestra eficiente, pues no debería tener problema para estar disponible en todo el sistema de salud. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, por una cuestión de tiempo, si te parece, ya no voy a continuar con las preguntas. Las que han quedado pendientes te las haremos llegar, si puede ser, para que les des respuesta, y las enviaremos a quien las ha propuesto. María Ángeles, si quieres dar por finalizado. Muchas gracias, Raquel, por la gestión del chat, que la verdad han sido unas preguntas muy interesantes. Sin duda, gracias, Enrique, por compartir tu conocimiento y tu tiempo. Y bueno, no quiero dejar de acabar, quiero aprovechar la ocasión para recordaros a todos nuevamente que estos encuentros con expertos en el que van a colaborar ponentes de toda la red de agentes activos en la detección precoz van a continuar. Os quiero anunciar, el próximo será el jueves 12 de mayo a las 11 de la mañana, el diagnóstico precoz de Alzheimer, perspectiva del paciente y del familiar cuidador, el que tuvimos que suspender lamentablemente el pasado martes. El jueves 19 de mayo, el doctor Ángel Martín Montes, de la Sociedad Española de Neurología, tratará el tema del infradiagnóstico de las demencias. Y el jueves 16 de junio, el doctor Manuel Martín Carrasco, de la Sociedad Española de Psiquiatría, pues nos hablará de la psiquiatría en la detención y en la atención de las demencias. Estos encuentros continuarán también en el segundo semestre, que os iremos difundiendo todos a través de los canales de comunicación de la Confederación Española de Alzheimer. Estos encuentros son realizados gracias a la subvención para la realización de actividades de interés general del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de este año. Y con todo esto, pues damos por acabado este encuentro. Nuevamente, Enrique, muchas gracias y nos vemos pronto. Un saludo. Gracias, Raquel, y gracias a todos por los que habéis asistido. Un saludo. Muy bien, muchas gracias a todos. Un abrazo.